La revolución industrial cambió el mundo por completo. Y aún se siente el impacto de muchos de sus innovadores avances, aunque no nos percatemos. Bajo el río Támesis hay un túnel construido con una técnica innovadora que sigue siendo utilizada. Es asombroso saber que fue justo aquí donde se inició el proyecto. Es realmente increíble, ya que desde entonces ha cambiado radicalmente el mundo bajo nuestros pies. En Holanda hay un edificio diseñado para lidiar con la subida de las aguas, además de crear espacio para el futuro. Lo que pretendían hacer aquí era sumamente ambicioso, pero una vez que comenzaron, no se detuvieron. Todavía sigue teniendo impacto. Y el hogar del primer ordenador electrónico del mundo se construyó para derrotar a Hitler, pero se basó en una idea promovida por Napoleón. Me encanta que los ordenadores no se remonten a los años 80, que se remonten a una máquina diseñada para crear telas. Es increíble si lo piensas. Originarias de la era de humo y acero, y que alguna vez fueron celebradas como logros vanguardistas, estas son las historias olvidadas de los sitios que construyeron el mundo moderno. En Londres, enterrada bajo tierra, se encuentra una oscura ruta que lleva más de 175 años en uso. Iniciado como un proyecto de transformación de la capital, desencadenaría una revolución subterránea. Caminando por estas calles tan típicas de Londres, es fácil pasar por alto el hecho de que es aquí donde se encuentra uno de los proyectos más innovadores e impactantes del siglo XIX. La creación de este túnel que muchos creían imposible. Era el primero de su clase, nunca antes visto. Es importante esa afirmación, pero es más importante la forma en que sigue y continúa inspirando los actuales proyectos de ingeniería. La técnica utilizada sigue siendo la misma de hoy. No imaginaron el impacto que tendría en el resto del mundo. Fue muy ingenioso e innovador, pero también muy ambicioso para la época. Bajo las calles del este de Londres se encuentra uno de los tramos más antiguos de las numerosas rutas del metro de la ciudad. Pero este tramo es el de mayor importancia. Los pasajeros lo usan a diario. Va desde Wapping en la ribera norte hasta Rotherhithe en la ribera sur. Pero en realidad es una parte única de la historia. Las personas que viajan en tren no se darían cuenta de que debajo hay algo realmente extraordinario. Parece un túnel normal por donde pasan los trenes, pero lo especial es su ubicación y su construcción. Lo que se hizo aquí, ya otros lo habían intentado, pero este fue el primer intento exitoso. Este es el túnel del Támesis, el primer túnel excavado bajo un río. A principios del siglo XIX, Londres era quizás el puerto más concurrido del mundo. Había una gran cantidad de actividad comercial. Y para llevar artículos de Wapping a Rotherhithe, tenías que atravesar las congestionadas calles de Londres. Nunca se había logrado excavar un túnel debajo de un río. Esta obra tomó casi 2 décadas y se cobraron al menos 6 vidas en el proceso. Este proyecto era descomunal y mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. La estructura se encuentra bajo el río Támesis y mide 300 metros de ancho. Aunque parezca increíble, el cauce del río y la parte superior del túnel están a solo 4 metros de distancia. Hoy en día, la estación de Wapping se encuentra en el antiguo pozo de acceso norte. Pero al otro lado se encuentra una estructura similar, y esta marca un momento clave en la historia.
Al estar en funcionamiento es difícil acercarse, pero hay una zona que sigue existiendo casi tal y como era. Este es el lugar donde Mark Brunel comenzó su pionero túnel del Támesis. En 1825, Brunel y su equipo comenzaron a trabajar aquí. Tanto la ubicación como el diseño de la estructura fueron vitales para asegurar un comienzo exitoso. ¿Es el sonido de los trenes bajo nosotras? Así es, sí. El metro de Londres va entre la estación de Wapping y la estación de Rotherhithe. ¿Qué es este lugar? Estamos de pie a 16 metros bajo tierra en un agujero del túnel. Se construyó un anillo de hierro de 25 toneladas cubierto con ladrillos para hacer esta estructura cilíndrica que vemos a nuestro alrededor. ¿Todos estos son los ladrillos que ponían encima del anillo? Así es, y lo ingenioso de la idea de Mark Brunel es que usaba su propio peso para poder llegar al cauce del río. Imagina que es un enorme cortador de pastelería, adentrándose en el cauce del río. La profundidad de este pozo permitiría el acceso de los trabajadores y del equipo. Una vez alcanzados unos 25 metros de profundidad, se iniciaría la excavación del túnel bajo el río. Parece una estructura muy simple, pero realmente era una mente brillante, porque el ingeniero comprendió las desventajas del suelo circundante, pero la aprovechó para crear algo realmente épico. Sin embargo, los mayores desafíos y peligros aún estaban por venir. La idea de construir un túnel bajo el Támesis no era nueva. En 1807, los mineros de Cornualles intentaron construir un túnel y llegaron muy lejos antes de que las aguas residuales del Támesis inundaran el túnel y todo el proyecto acabara. La idea fue descartada. De hecho, nadie creía que fuera posible. Pero Brunel creía lo contrario. Había ideado un plan para solucionar el riesgo de derrumbe, y su inspiración vino de una fuente inesperada. Según una anotación del propio Brunel en su diario, observó un trozo de madera de barco, un gusano de barco que perfora la madera y la excreta. Y esta secreción es un revestimiento. Esa fue la idea, la chispa para su propio escudo del túnel. El escudo del túnel era una idea relativamente sencilla, pero revolucionó las posibilidades. Un modelo de 36 celdas que medían 0,9 metros de ancho y 2,1 metros de alto. La clave del escudo del túnel de Mark Brunel es que el techo y los laterales no colapsen y se derrumben. Tiene un marco de hierro y al frente listones de madera con una serie de compartimentos donde los trabajadores cavarían el túnel. Afuera del túnel hay una maqueta de 2 de estos compartimentos. ¿Cómo funciona exactamente este artilugio? Uno de los mineros estaría dentro de cada una de estas celdas. Básicamente estarían en la cara del túnel. Es diminuto. De esta manera te das cuenta de lo pequeño y estrecho que era el espacio para los trabajadores. Así que excavaban y ¿qué tan rápido iban? No muy rápido. Hacían todo esto con herramientas manuales. Es un trabajo realmente minucioso y agotador, por lo que solo avanzaban un par de centímetros a la vez. Quitaban un listón de madera y cavaban unos 23 centímetros, el tamaño de un ladrillo promedio. Y luego se volvía a colocar el listón. Una vez completado, se movía el escudo del túnel en 2 partes. Mientras tanto, en la parte de atrás había hombres que colocaban ladrillos para que no se derrumbara. Este invento fue el que hizo posible la excavación del túnel del Támesis. Y por eso, esta obra sigue siendo uno de los logros de ingeniería más importantes del mundo.
Debió ser muy ingenioso para la época. Así es. Marc Brunel fue la primera persona que tuvo la idea del escudo para túneles, pero sus ideas se siguen usando aún para construirlos. Si hoy en día asistiera a cualquier construcción de túneles, reconocería su tecnología. Tras casi 200 años desde que Brunel comenzó a construir este túnel, su innovación se ha extendido por todo el mundo y ha sido mejorada. Pero los proyectos modernos de construcción de túneles siguen basándose en la idea central, como se puede ver en una obra al otro lado del mundo, en Australia. El proyecto Snowy 2.0 es un proyecto hidroeléctrico que se está construyendo para suministrar energía a más de 500,000 hogares al mismo tiempo. Unirá 2 embalses mediante un túnel. Ese túnel tendrá 27 kilómetros de longitud y en el medio habrá una central hidroeléctrica subterránea. El nuevo túnel ayudará a mejorar el plan original, que comenzó en 1949. El trabajo en la obra es cada vez mayor. Una nueva etapa de la construcción está por comenzar. En este lado crearemos el túnel de acceso principal, el cual será para toda nuestra gente, vehículos y equipos. Para excavar el túnel se utilizará una tuneladora. Al frente tiene 66 fresas que romperán y perforarán la roca. Pero en esta fase surge un viejo problema. El reto al que se enfrentó Brunel sigue siendo el mismo que tenemos hoy en día al construir túneles. Cuando se remueve dicho material siempre existe el riesgo de derrumbe. Marc tenía un escudo para túneles que estaba diseñado para mantener a sus trabajadores a salvo de la superficie rocosa. Y nosotros tenemos un escudo que también protege a los trabajadores. La diferencia es que él avanzaba 10 centímetros al día y nosotros avanzaremos hasta 20 metros al día. Dentro de la parte delantera se encuentra el equipo para construir el revestimiento del túnel. Esta tecnología y enfoque de la construcción de túneles se ha adoptado en todo el mundo. Pero las tuneladoras actuales cuentan con otras mejoras. Y una en particular podría haber marcado la diferencia en la época de Brunel. Dentro del túnel hay un peligro de inundaciones, incendios, gases tóxicos. En caso de usar la tuneladora, entramos en la cámara de refugio, la cual está diseñada para albergar la vida de 24 personas por 24 horas. Así todo el equipo puede esperar a ser rescatado. Brunel tuvo que enfrentarse a una serie de retos tales como aguas negras, enfermedades, pleuresía, pero sin duda el verdadero reto era la inundación. Las máquinas de vapor situadas en este edificio bombeaban el agua que se filtraba. Pero la arcilla blanda de Londres y la proximidad del túnel al río significaba que, a pesar del escudo, existía la posibilidad de una inundación catastrófica. Si pensamos en los trabajadores que tuvieron que excavar bajo esta enorme masa de agua con solo un armazón y máquinas de vapor que bombeaban el agua, tuvo que haber sido muy aterrador. Y pronto ocurrió lo inevitable. En 1828 se produjo la inundación más grave hasta la fecha. Estuvo a punto de matar al hijo de Marc Brunel, Isambard Brunel. Los demás trabajadores decidieron escapar por el pozo del túnel, pero Isambard quiso usar la salida de emergencia, pero cuando llegó estaba cerrada. Y tras hacer mucho ruido, alguien lo escuchó y abrió la puerta. Sin embargo, las 6 personas con las que trabajaba se ahogaron. Tras el desastre, los inversores se retiraron y el proyecto se paralizó durante 7 años. Ni siquiera estaban a mitad de camino.
Aunque finalmente Brunel consiguió financiar la construcción de un nuevo y mejorado escudo para túneles, aún le quedaban 6 años más de excavación. Pensar que este proyecto se llevó a cabo en el siglo XIX sin la mitad de la tecnología que tenemos ahora es increíble. El 25 de marzo de 1843 se inauguró el túnel del Támesis. Brunel pensó que le tomaría unos 3 años, pero fueron 18. Millones de personas acudieron a ver el túnel, pero debido a la inflación, nunca se construyeron vías de acceso comerciales. En este sentido, había fracasado. Sin embargo, en 1869 encontró su verdadera vocación. Tras algunas modificaciones, el primer tren de vapor transitó a través de él. A pesar de todos los retos a los que se enfrentaron los ingenieros, sigue siendo importante para la red de transporte actual. Al lograr lo que muchos creían imposible, Brunel había iniciado una lenta revolución subterránea. El reto de excavar un túnel implica peligros y dificultades que no podemos evitar. La idea de Brunel se desarrolló en cuanto a las medidas de protección en el frente de trabajo, más seguridad. Pero la idea de Brunel, su obra, se ha mantenido y ha transformado radicalmente el mundo bajo nuestros pies desde entonces. En Australia, el último túnel de una larga serie de proyectos solo es posible gracias a esta máquina de última generación, inspirada en las ideas de Brunel. La tuneladora moderna es una máquina increíble. Es una especie de fábrica portátil que excava eficazmente el túnel y, lo más importante, mantiene a todas las personas a salvo mientras lo hace. Los logros de Mark fueron visionarios, adelantados a su tiempo, y rendimos homenaje a su labor. En la parte baja de Holanda se encuentra una estructura que alteró para siempre la forma del país. Mientras que en un lugar cercano es probable que otro evento se repita. Al mirar este paisaje completamente llano, lo que llama la atención está justo en el medio. Está hecho por el hombre y es único. Tiene la apariencia de una fortaleza o castillo, pero sobre ella se encuentra la clave de lo que realmente era una chimenea. Oculto en su interior está el secreto que explica el aspecto actual de este país. Es simplemente hermoso, ¿no? Todo este trabajo de latón pulido, el aroma del aceite flotando en el aire. Parece muy compleja. Sin embargo, fue diseñada por una razón, y para ello requería una gran cantidad de energía. A 80 kilómetros de distancia se encuentra un sitio contrastante que ofrece pistas sobre un capítulo más reciente de esta historia. Esta obra, hecha por el hombre, cuenta con estructuras de concreto enormes, muy sólidas, muy sustanciales, que están fuera de lugar. Este lugar es diferente. Es de una época totalmente diferente, aunque ambos forman parte de la misma historia. Ambos sitios surgieron de situaciones desesperadas, con el fin de luchar contra las aguas que los rodean. Este país ha tenido una fuerte relación con el agua durante siglos. A veces ha jugado a su favor, pero otras veces ha sido un desastre. Situadas al borde del agua en el suroeste del país, estas estructuras son hoy parte de un museo que conmemora un acontecimiento devastador.
En la noche del 31 de enero de 1953 y en pleno invierno, hubo una enorme tormenta en el Mar del Norte que afectó a una gran parte de Europa. Las defensas contra tormentas fueron superadas, rompieron los diques y el mar arrasó la región. Estas formas de defensa no son solo un monumento, forman parte de la respuesta de emergencia. Estamos en Orkirk, en el sitio de una de las mayores brechas en los diques causada por la desastrosa inundación de 1953. Posteriormente, cerraron estos agujeros en los diques con cajones de hormigón fabricados en Inglaterra. Los cajones habían sido construidos originalmente para ser utilizados después del día D en los famosos puertos de Mulberry. Aún quedaban sin usar algunos de estos grandes cajones de 60 metros de largo, 20 metros de alto y 20 metros de ancho. Traídos desde Inglaterra y sumergidos aquí, ayudaron a frenar el flujo del agua. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 100.000 personas fueron evacuadas. Se inundaron 137.600 hectáreas de tierra. Se perdieron 1.836 vidas. Fue devastador. Por desgracia, desde hace tiempo se temía una destrucción como esta. Aquella inundación fue un desastre, pero no era la primera vez que la región se veía desbordada. Estaba a merced de la subida de las aguas. El país llevaba siglos enfrentándose a las inundaciones. Dado que una cuarta parte de Holanda está por debajo del nivel del mar y otro 29% corre el riesgo de inundarse, las defensas costeras son vitales. Pero el peligro también viene del interior, ya que las tormentas llevan las vías fluviales y los lagos hasta el límite. En el siglo XIX, fue esta batalla interior la que hizo que la capital buscara una solución. Este edificio, la estación de bombeo de Crucius, se construyó como uno de los 3 lugares diseñados para salvaguardar el futuro de Ámsterdam. Es de calidad, muy bien hecha, es única. Pero sin duda lo que llama la atención son estos enormes brazos, como si de una araña se tratara. Una vez que entras, te atrae y te das cuenta de que todo el lugar fue construido alrededor de una máquina. Este sitio marca el momento en que Holanda adopta por completo la tecnología de la revolución industrial. Pero se embarcaron en un reto colosal. Elis van Melis es la directora actual de este lugar. Alrededor del año 1800, aquí había una gran masa de agua, el más grande mar interior de Holanda. Conocido como el lago Haarlem, se formó cuando una serie de lagos más pequeños aumentaron de tamaño y se fusionaron. En 1836 hubo 2 tormentas en noviembre y en diciembre que provocaron el colapso del dique entre Ámsterdam y el lago Haarlem. Así que esto supuso una gran amenaza para Ámsterdam, por lo que tuvieron que encontrar una solución. Tras años de debate, se tomó la controvertida decisión de construir solo 3 estaciones de bombeo a vapor para drenar todo el lago. Se trataba de un plan radical. Nunca se había usado la fuerza del vapor a esa escala. No me habría gustado firmar por la compra de esta máquina. Es increíblemente costosa y muy compleja. Además, en aquel momento, aunque se probara, no contaba con ninguna garantía. Los detractores del plan querían, en cambio, emplear molinos de viento, una tecnología que se había usado durante cientos de años.
Este molino forma parte del cuadrilátero. Cuenta con 4 molinos. Cada uno de ellos bombea el agua de un nivel a otro. Desde que se construyeron los molinos hace más de 200 años, siempre se ha hecho de la misma manera. Originalmente esta zona era una inmensa turbera, y los años de extracción la hicieron descender hasta la asombrosa cifra de 5 metros por debajo del nivel del mar. Desde entonces, los 4 molinos trabajan duro para mantener la zona drenada. Como estamos muy por debajo del nivel del mar, hay que bombear el agua de lluvia o acabaríamos otra vez con un lago. En la década de 1830, cuando Ámsterdam se enfrentaba a la amenaza de inundaciones mortales, los molinos de viento parecían ser la solución más evidente, pero no eran suficientes, y fue necesario que el propio rey lo dijera. Los molinos de viento, como su nombre lo dice, molino de viento, debe tener viento. Y aquí no siempre hay viento y, por lo tanto, la capacidad o el funcionamiento del molino es limitado. Pero no solo se trataba de garantizar dicha potencia. También se trataba de la cantidad de energía que se necesitaba para un trabajo de esta envergadura. Aquí los 4 molinos de viento drenan un área de 485 hectáreas. En esta nueva zona querían bombear entre 16 y 18.200 hectáreas. La magnitud de lo que pretendían alcanzar era enorme. Si observamos esta antigua y fantástica obra de estilo steampunk, ¿cómo ha salvado esto a la moderna ciudad de Ámsterdam? Esta es la mayor máquina de vigas de Cornualles utilizada para bombear el lago Haarlem hasta secarlo. Se llama máquina Cruz. Lo que siempre me ha llamado la atención de los motores estacionarios es lo silenciosos que son. Puedes oír que se mueven y oyes las válvulas, pero es casi una meditación. 6 calderas ocultas en el edificio trasero producían el vapor necesario para levantar las 85 toneladas de peso. El vapor de la sala de calderas entra en la sala de máquinas a través de esta tubería de gran diámetro y luego, a través de la válvula de entrada, introduce el vapor en el fondo del cilindro. De esta manera, el pistón del interior va hacia arriba. Cuando el pistón central sube, hace subir los extremos de las vigas que lo rodean. Luego, cuando el pistón vuelve a bajar, esas vigas son arrastradas hacia abajo. En el exterior, el otro extremo de la viga está conectado a las barras de bombeo, que suben enormes cantidades de agua. Cada bomba sube 8.000 litros de agua a 5 metros de altura con cada golpe. La máquina se puso en marcha en 1849 y comenzó la tarea de drenar el lago. Drenaba 265.000 litros de agua cada 60 segundos. Es decir, una piscina olímpica cada 8 minutos. La escala de la innovación y el avance era simplemente enorme. Junto con otras 2 estaciones de bombeo similares, la obra tardó solo 3 años en completarse. Pronto se instalaron cientos de estaciones de bombeo a vapor de todos los tamaños en todo el país. De pronto llega la invención de la máquina de vapor y de toda esa energía acumulada, que entre 3 hacen el trabajo de 240 molinos de viento. Si bien la defensa de Ámsterdam había creado una situación de urgencia, este no era el único motivo que impulsaba el proyecto. El impacto de la recuperación de esta zona para el lago Haarlem y Ámsterdam fue enorme. No solo Ámsterdam pudo permanecer a salvo del agua, sino que también se creó aquí una enorme zona de tierras agrícolas. A menudo hablamos de estos proyectos de ingeniería como empresas que construyen naciones. Y justo en este caso, así es, literalmente construir la tierra. Con el paso de los años, esta nueva tierra ha adquirido una importancia vital para Holanda.
Cuando vuelas a Ámsterdam y aterrizas en el aeropuerto de Schiphol, te encuentras en una zona que solía estar completamente bajo el agua. De modo que se puede comprobar el gran efecto que sigue teniendo hoy en día. Todo esto basado en la continuación del trabajo iniciado aquí hace más de 170 años. No se trataba solo de drenar la tierra y listo. Había que seguir bombeando la zona para así evitar que el agua volviera a entrar. Esta máquina funcionó hasta 1932, cuando fue retirada y conservada como monumento a este avance tecnológico. Es posible que la época de la máquina de vapor haya terminado, pero en otros lugares de esta zona se siguen instalando nuevas bombas y se están renovando las antiguas. Así que el movimiento del agua continúa todos los días. Ambos lugares, actualizados, se mantienen hasta el día de hoy. En Zelanda, la inundación de 1953 dejó una huella imborrable. La catástrofe de las inundaciones ha tenido un gran impacto en esta zona. Todo fue destruido, todo lo que crecía y florecía aquí. Muchos edificios también fueron destruidos. Se construyeron muchos edificios y carreteras nuevas, pero los diques fueron destruidos, por lo que se hicieron otros diques más grandes. Un año después de la catástrofe, se inició un gran proyecto de ingeniería conocido como las Obras del Delta, para reconstruir y reforzar las defensas costeras. Hay que considerar estas soluciones como un sistema. No se pueden considerar las estaciones de bombeo como algo único de las defensas para evitar el paso del mar. Si eliminamos los diques y las dunas, Holanda se reduciría a la mitad, estaría sumergida bajo el agua. Podemos observar que se trata de un sistema que trabaja en conjunto para mantener las tierras secas y seguras. Y esta es una historia que aún continúa. En el Reino Unido se encuentra una pieza olvidada de la historia de nuestro mundo digital y tiene una sorprendente deuda con un antiguo invento francés. Este edificio se ve aburrido, pero es muy útil en realidad. Y te preguntas, ¿cuál es su función? ¿Está ocultando algo? Por fuera no parece ser de gran importancia, pero por dentro marcó el curso de la historia. Aquí se reunieron algunas de las mentes más brillantes de Gran Bretaña para derrotar una de las mayores amenazas del siglo XX. Las máquinas construidas aquí ayudaron a ganar una guerra, pero una de ellas pasó desapercibida y se clasificó durante décadas. Y por increíble que parezca, empleaba una técnica que se había desarrollado hace más de 100 años. Esta innovación de diseño cambió la vida de los trabajadores textiles del siglo XIX, pero en realidad cambió la vida de todos nosotros. Lo que une a estas dos máquinas no es el propósito con el que fueron construidas, sino su programación. Lo más interesante es que su diseño le permite tener este enorme impacto en todo el mundo en formas que, estoy segura, ni siquiera imaginaron. Al sur de Milton Keynes, en lo que antes era el edificio de Bletchley Park, se encuentra ahora el Museo Nacional de Informática. En su interior hay una reconstrucción de la máquina de la Segunda Guerra Mundial creada para descifrar códigos alemanes. Esta es la bomba criptológica, una réplica de 211 que se fabricaron. Y su propósito era desencriptar los mensajes de todas las máquinas Enigma que usaban en una red de radio particular. Los nazis usaban Enigma para coordinar los ataques a los barcos de suministro británicos en el Atlántico. Pero gracias a la captura de una máquina Enigma en 1941, se construyó la bomba. Esta redujo en gran medida el número de configuraciones de encriptación posibles.
Cuando se detiene como lo ha hecho, entonces te ofrece información que debes revisar. La bomba no te da toda la respuesta, los datos precisos, pero te da una buena idea, te acerca. Descifrar Enigma permitió a los aliados ir un paso por delante. Pero en 1941 comenzaron a captar una nueva señal. Se trataba de mensajes encriptados por una máquina Lorenz. El Lorenz era mucho más complicado que el Enigma. El número de opciones teóricas era mayor que el número de átomos del universo. De eso estamos hablando. El alto mando militar lo usaba para comunicarse con los generales en el campo. Era inteligencia de alto nivel. Esto era como oro en polvo. Esto es lo que necesitas saber para cambiar el curso de una batalla o incluso el curso de la guerra. Pero para los aliados existía un gran problema. A diferencia del Enigma, los británicos no disponían de una copia del Lorenz para echarle un vistazo, así que tuvieron que adivinar y construir ellos mismos una máquina que les ayudara. En agosto de 1941, un error de un operador alemán lo desencadena todo. Se necesitan meses para entender el funcionamiento de Lorenz. Luego, años de construcción de máquinas para acelerar el descifrado de los mensajes. Pero a principios de 1944 habían creado el primer ordenador electrónico del mundo, llamado Coloso. Estamos juntos a la reconstrucción de nuestro Coloso. En los años 40, hicieron 10 de estos. El número 9 estaba exactamente donde está este. El Coloso era capaz de descifrar un mensaje en cuestión de horas. En el pasado tomaría semanas. Los aliados esperaban que esta fuera la ventaja que habían estado esperando y pronto usarían a Coloso para su más grande apuesta en la guerra, el día D. El Coloso hizo honor a su nombre, no solo por su gran tamaño, sino por el impacto que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Un elemento clave de esta máquina se basaba en una idea con un origen sorprendente. Había surgido en la industria textil francesa hacía más de 100 años y desempeñaría un papel fundamental en el nacimiento de la informática. En 1805, el emperador Napoleón Bonaparte quería impulsar la competitividad de su país en el mercado textil, mediante el apoyo al fabricante de esta máquina, el telar Jacquard. Antes del telar Jacquard, la creación de estos patrones era extremadamente lenta y laboriosa. En ocasiones se tardaban meses en terminar una prenda de seda estampada, así que esa era la idea, acelerar el proceso. Los telares de Jacquard cambiaron la industria textil, lo cual suena emocionante, pero la gente estaba furiosa. Hubo protestas violentas, rompieron las máquinas, se convirtió en un lugar peligroso para trabajar. Lo que indignó a los textileros fue que, con esta máquina, sus servicios ya no eran necesarios. Hasta entonces, el tejido se había mantenido relativamente igual durante siglos. Tejer es muy sencillo. Consiste en cruzar los hilos. En este tipo de telar encontramos en la parte posterior lo que se llama el hilo de la urdimbre. Aquí, en la parte delantera, está este hilo atado a un pequeño carrete de madera. Y consiste simplemente en cruzar estos hilos para que podamos tejer la tela. Pero para las telas y sedas estampadas se necesitaban telares más grandes, más trabajadores y la habilidad de crear complejos diseños. Este entrelazamiento de los hilos es lo que forma la tela. Pero es el orden de la trama, tejiendo y pasando por encima de la urdimbre, lo que forma el patrón. Con el nuevo invento de Joseph-Marie Jacquard, la industria cambió de la noche a la mañana. Su telar estaba automatizado, no estaba dirigido por un experto tejedor, sino por tarjetas perforadas. Es sencillo, contiene dos datos. Hay
un agujero perforado y otro agujero sin perforar. Donde hay un agujero, el pasador bajaría y levantaría la urdimbre. Donde no la hay, el pasador no bajaría y la urdimbre se quedaría fija. Entonces, cuando presiono el pedal, los únicos hilos que se levantan son los que necesito para crear el patrón. Y si miras más de cerca, te das cuenta de que hay más hilos de color beige levantados para crear mi patrón ovalado. Ahora solo tengo que deslizar la lanzadera para cruzar mis hilos y empezar a tejer. Otros inventores no tardaron en ver el potencial de esta idea y la llevaron en nuevas direcciones. A mediados de la década de 1830, el matemático inglés Charles Babbage trabajaba en el diseño de algo que denominó motor analítico. La idea de Babbage es bien simple. Consiste en perforar tarjetas para que la máquina analítica finalmente resuelva una ecuación determinada. Aunque nunca lo imaginó, se le considera el primer ordenador del mundo. Su socio más cercano reconoció la importancia de la influencia de Jacquard. Creo que Ada Lovelace lo resume muy bien. El motor analítico teje patrones algebraicos, igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Esta misma idea de introducción de datos se utilizaría para Coloso, pero en una versión actualizada, con el mensaje interceptado de Lorentz transcrito en una cinta de papel. Aquí nuestro texto cifrado se encuentra en la cinta de papel. Los datos son el texto cifrado. Es una idea similar a la de una tarjeta perforada. Mediante la introducción de datos en bucle, pasaban rápidamente por las numerosas configuraciones posibles de la máquina Lorentz. Para leer una tarjeta perforada, hay que pasar las agujas a través de los agujeros y registrar los contactos eléctricos. El lector Coloso es óptico. Si pones una luz a través de los agujeros, detectarías cuando la atraviesa. Esta máquina cuenta con 5 vías alternativas, así que es capaz de hacer 25.000 operaciones lógicas por segundo. Las fuerzas aliadas, ahora capaces de descifrar un mensaje en cuestión de horas en lugar de semanas, decidieron aprovechar su nueva ventaja. La máquina Coloso entró en funcionamiento en 1944 y era tan buena abordando todas estas encriptaciones que para junio del mismo año ordenaron una mayor cantidad. El día D era la oportunidad de asestar un gran golpe a los nazis. Pero para que su plan tuviera éxito, necesitarían la ayuda tanto de Coloso como de la bomba. Como preparación para el día D, los aliados iniciaron lo que llamaron Operación Fortaleza, la cual consistió en el engaño al desembarco en Normandía. Los aliados difundieron deliberadamente información errónea para sugerir que el día D tendría lugar en Calais y no en Normandía. Las máquinas aquí en Bletchley monitorearon y descifraron las comunicaciones del enemigo y pronto tuvieron la respuesta que estaban esperando. Hitler no quería que se enviaran más tropas a Normandía. Estaba convencido de que ningún aliado desembarcaría ahí. La decisión se habría tomado a partir de la información conjunta de los cifrados de Coloso y también de los descifradores. Aunque no todos los mensajes pudieron ser descifrados por Coloso, el gran volumen de trabajo que abordó demuestra su importancia para la guerra. En total, Coloso descifró unos 63 millones de caracteres, lo que equivale a leer los libros de Harry Potter una y 11 veces. Basada en ideas y teorías existentes, Coloso fue un éxito innovador por méritos propios. Después de la guerra, Coloso permaneció en absoluto secreto durante años y como resultado, su impacto fue pasado por alto.
No creo que el ciudadano común conozca a Coloso, y es una pena, pero las personas que trabajaron en estas máquinas, algunos de ellos se convirtieron en personas muy importantes en la evolución de la industria informática, sobre todo en el Reino Unido. Estas personas estaban dirigiendo nuestro futuro, aunque fuera sutilmente. Ya no necesitamos tarjetas perforadas ni estas enormes máquinas de información, pero el Coloso es parte de lo que nos condujo hasta aquí. Si pensamos en lo lejos que hemos llegado, es increíble imaginar lo lejos que llegaremos.